Vamos a hablar, por supuesto, de la muerte del poeta Eric Polhammer, que nos toca a mí en lo personal bastante de cerca. Vamos a estar conversando acerca de todas esas instancias que en lo personal tuve la posibilidad de compartir con él y dando cuenta de su vida y obra. Por supuesto, el poeta de la alegría, el poeta del fútbol, tiene un gran poema ligado al mundo del fútbol. Una lástima la partida a los 68 años de Eric Polhammer. Lo vamos a conversar con una persona que usted conoce, que estuvo muy cerca de él también durante tantos años. Oye, me leí hoy día un poema de Polhammer, uno que se llama Usted. Heavy, tremendo, clásico. El poeta de la felicidad, le decían sus amigos, y hoy conversaremos con alguien que fue compañero de trabajo, claro, pero además amigo, ¿no? Porque si algo se dice de Eric Polhammer era que tenía un montón de buenos amigos. Vamos a ver si eso es real o no. En los últimos años de la vida, cuando se pierde el brillo, digamos, ahí se ven los amigos. Ahí se ven los verdaderos amigos. Había estado quejado de varias complicaciones Polhammer. De hecho, el año 2022 sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó con una secuela, digamos, una parálisis del lado derecho de la cara y del brazo, sí, ¿no? Conversaremos con Leo Caprile, el gran Leo Caprile, una de las voces más queridas de la radiofonía, de la historia de la radiofonía chilena, de sus años cuando era animador de Cuánto Vale el Show, ¿no? Cual. Ahí Eric Polhammer, corrígeme si me equivoco, parece que el jurado era de 4, ¿no? Era Polhammer, era Enrique Lafourcade, Marcela Osorio y ellos tres, para eso, ¿no? Yo te diría que Pasalacqua pudo haber estado en algún momento también ahí, claro. Y Pasalacqua puede haber completado ese panel, digamos, para los que son más chicos, para los niños. Un clásico de la televisión chilena, por supuesto. Totalmente, lo veía todo Chile al mediodía, acompañando el almuerzo de la familia chilena con un montón de competidores que iban a mostrar todo lo que supieron hacer. Aquí nació, por ejemplo, Iván Arenas, ¿no? Antes de ser el profesor Rosa, claro, fue y dijo, yo con cualquier rayita que me hagan en un blog, yo hago un dibujo, ¿no? Eric Polhammer hacía cosas muy graciosas, sí, claro, porque era un tipo que habitaba en el absurdo, era el loco. En el humor, un tipo absolutamente fuera de norma, y le pedía a los participantes que deletrearan palabras complejas. Y él, a propósito de su afición al fútbol y al fútbol de antaño también, yo recuerdo un capítulo muy especial que lo solíamos ver con un amigo, los grabábamos en video, viejo, en ese tiempo. Yo era un fanático de Cuánto Vale el Show. Y hubo un capítulo en que el tipo... VHS. Sí, grabado en VHS, porque nos daba mucha risa la interacción particularmente entre Lafourcade y Polhammer. Perfecto. Entonces Polhammer le pide una vez a una persona, le dice, deletree Neculñir, a propósito de este lateral izquierdo o derecho, ya no me acuerdo, del Colo-Colo de los 80, ¿no? Sí, claro. Del Colo-Colo de los 80. Neculñir. Y la gente se complicaba mucho y trataba de buscarle las letras cuál era, pero siempre hacía como ese mismo juego, palabras complejas, sacarle letra por letra. Uno de los tantas tretas del gran Eric Polhammer ahí en Cuánto Vale el Show, una pérdida irreparable para la poesía chilena y para la cultura pop en general. Totalmente, recordaremos también cuando se hizo El Abogado, digamos, en una performance inolvidable, y cuando dejó hablando solo, básicamente, a todo el panel de la noche del Mundial, ¿ah? A Javier Miranda, con Javier Miranda, sí. Tenemos ese audio, lo vamos a revisar Lo vamos a revisar. Debe ser el único momento en que se enojó en pantalla con alguien, o tal vez detrás de pantalla también, Javier Miranda. Sí, claro. Un tipo aparentemente tranquilo el 100% del tiempo. Muy bien, iniciamos la conversación justa y fundamental en el día de hoy a propósito de la muerte a los 68 años del poeta e ícono pop ya a estas alturas de nuestro país, Eric Polhammer. En lo personal tuve la posibilidad de compartir muchas veces con él a propósito de su fanatismo del fútbol, digamos, un tipo cuyas metáforas tenían muchas veces que ver con el fútbol y ocupaba la cancha como una metáfora de la vida misma, ¿no? Con un sentido del humor y desde un lugar donde solamente Eric Polhammer podía habitar, ¿no? Vamos a conversar con alguien que lo conoció, que lo tuvo muy, muy cerca, a propósito de su participación en ese jurado clásico de Cuánto Vale el Show. Verne Núñez, quien nos redibuja al gran Eric Polhammer en el día de hoy. Estamos con el gran Leo Caprile. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido a Un País Generoso. Verne, Iván, gusto de saludarlos. Gracias por esos aplausos, hacía tiempo que no los recibía. Sí, claro. Sabemos que estás nervioso por salir al aire en radio. Oye, Leo, te queremos agradecer darte el tiempo, porque además me imagino que son momentos difíciles, ¿no? No es fácil hablar de alguien que uno conoció, de alguien con el que uno trabajó, alguien que uno quiso, ¿no? Cuéntanos cuándo y cómo conociste a Eric Polhammer y cómo era Eric. Bueno, lo primero, a esta altura de la vida, los amigos se empiezan a morir. Claro.
Claro. Sin duda, sin duda. Pero tengo un sentimiento con la partida de Eric que va desde la pena más profunda hasta una alegría inmensa, fíjate. Ajá. La pena por razones obvias, ¿verdad? Se pierde un talento, un amigo, un gallo tan querido, tan inigualable, tan particular, tan único. Y por otro lado me da mucha alegría porque hoy se comienza a hacer la estatua de Eric. Hoy todo su trabajo, su poesía fecunda, maravillosa, sorprendente, yo diría arrolladora, se va a empezar a leer porque se muere un cantante, sus discos empiezan a escucharse. Claro. Como que la muerte te revitaliza en la obra en vida, ¿verdad? Por lo tanto tengo esa sensación que es de mucha pena, pero también de que por fin ya no tengo que estar mostrando el librito, no tengo que estar hablándole de lo inteligente que era. Ahora todos vamos a tener algún acuerdo al respecto. Es interesante lo que planteas, Leo, perdón, déjame hacer una capite a propósito de lo que estás planteando, porque claro, la poesía de Eric Paul Hammer, salvo en círculos más intelectuales y ligados a cierta generación también y a cierta época, no es conocida. Y a propósito del personaje público que tenía Eric, bastante, digamos, deschavetado, un tipo que habitaba como en el absurdo, que estaba como en el humor, yo creo que hay muchas personas que nunca se tomaron en serio la poesía de Eric Paul Hammer. Y a pesar de exhibir un humor increíble en su lírica, digamos, era un tipo que digamos deambulaba por diferentes estilos, era un cuidador de la palabra. O sea, Eric Paul Hammer nunca fue al lote, eso es lo que quiero plantear, ¿no? Y es probable que a propósito de lo que tú estás planteando, justamente hoy se reconozca, se revise y se revitalice su obra. Eso es indudable. Ahora, Eric era, desde mi particular punto de vista, era nuestro Bukowski. Claro. Era un tipo absolutamente entregado a la vida, al placer. Era un hedonista. O sea, Eric, podíamos estar grabando en esa televisión castigadora, postdictadura, explotadora, donde tenías que grabar 5 programas en una jornada, y de repente teníamos 20 minutos para comer algo, y Eric no estaba. ¿Y cómo? ¿Dónde está? Y él se había ido con un señor del público que lo invitó a almorzar. Qué maravilla. Notable. O se nos perdió. ¿Dónde está Eric? Estaba en la plaza de Maturrescola, como con 20 cabras, así como Platón, dándole charlas, y había que sacarlo con pantalones naranja, con las camisas verdes, con un turbante, ¿verdad? Un tipo extraordinariamente loco, pero loco de atrevimiento. Ajá. Ahora, su literatura es mucho más formal, su poesía es mucho más formal, el análisis que hace de las cosas de la vida son mucho más profundas que el personaje de la tele. Sí, claro. Entonces, mucha gente lo siguió y lo descubrió como poeta por el personaje. Sí. Afortunadamente, él mismo se encargó de volver a la academia y de seguir en un círculo que lo respetaba mucho. El año pasado, después de harto tiempo sin vernos, un día me llama por teléfono y dice: voy a tu casa. Pero ¿cómo si tú no sabes dónde vivo? No, que un vecino tuyo, amigo mío, un italiano encantador, Orlando Secchi, me dice: vamos a presentarte un proyecto de televisión. Yeah. Y llegó aquí una delegación de 4 personas, encantadores todos, y me empiezan a hablar que querían que yo les ayudara en la forma de presentación para ganar recursos del Consejo Nacional de Televisión para hacer este programa de cultura para la familia. Yeah. ¿En qué consiste? Estuvo una hora explicándome: mira, tú estás acá, entonces yo entro disfrazado de Napoleón. Y un niño me entrevista. Entonces yo le pido dulces al niño. Y mi compadre acá vende los dulces. Entonces ahí entra la poesía, la historia y la economía. Después, mira tú, qué locura, pero una locura. Entonces, tremendo. Está alucinante, un encuentro maravilloso, qué lindo, bla, bla, bla. Y de repente me dice: ya, porque tú eres el conductor. Nunca me había preguntado nada. Entonces digo: pero ¿por qué yo, si yo estoy retirado? Es que tú sabes de historia, nos miramos y nos entendemos. No sé, chueco, po, weón. Después, claro, le hicieron algunas correcciones al proyecto, pero no sé qué suerte tuvo, qué suerte siguió. Pero Eric era un gallo tan particular que un día, a la entrada de televisión en Enemate, llega contento, y daba abrazo: oye, ¿cómo te va? Y digo: llegaste a la hora, ¿qué onda? ¿Qué milagro es este? Me dice: no, que me vine de una manera extraordinaria. ¿Cómo?
Mira, estaba en la casa de una polola, que siempre tenía polola. Sí, Una polola, oye, allá en La Reina, y me encontré con el camión de los que me coge la basura, güey, y me puse a conversar con ellos. Interesante la vida estos gallos. Y yo me vine con ellos. ¿Cómo le digo? No, me viene el camión colgado, como ellos. Oye, por lo que cuenta Leo, estamos conversando con el gran Leo Caprile, que fue animador, ¿no? De Cuánto Vale el Show, donde era jurado Eric Polhammer en un panel que nunca se nos va a olvidar ahí con Enrique Lafourcade, con Marcelita Osorio, también con Ítalo Pasalagua, y también habían invitados. Ahora uno de nuestros auditores nos recordó eso. Podemos decir que era un tipo impredecible, que el niño, digamos, interior era grande, ocupaba harto espacio. Él se sintió, esto es algo que me importa mucho, sobre todo con lo que dijiste al principio de esta conversación, Leo, ¿ah? Él se sintió querido, él se sintió un poco rockstar, se sintió alguien especial acá, ¿o no? No. Ya. Definitivamente jamás tuvo una postura de alguien que está triunfando ni nada por el estilo. Él disfrutaba de una manera muy ingenua su éxito. Él era feliz conversando, se sentía con el derecho y la obligación de hablar con todo el mundo. Por ahí lo dije, que él podía ir 4 horas con el chico de la basura. Claro. Y también podría ir 4 horas con un premio Nobel. Le daba lo mismo. Claro. Él encontraba belleza donde otros no la veían. Por ejemplo, el cantante cantaba como las reverendas pelotas. Pero él decía, me encantó esa camisa. Claro. Me tinca que usted la compró, Michaeli, le decía. Y te situaba, te sacaba, te paseaba por otros lugares. Tenía la característica de transformar los ambientes a los que ingresaba. ¿Cachai? Y claro, todo lo encontraba extraordinario, bello, hermoso. Sí. Era hiperbólico, así como... Era como un asombro permanente, ¿no? Ante lo más claro, nimio, él veía una grandeza, ¿no? Quería gozar, ¿no? Quería ser feliz, exacto. el poeta de la felicidad. La capacidad de asombro es algo que yo a él le reconozco de todas maneras. Claro. Él era como Federico Sánchez frente a la arquitectura. Claro, hay algo de eso. Extraordinario, fantástico, maravilloso, espectacular, compañía. Él todo lo encontraba fantástico. Era un agradecido de cada cosa que veía. Sí, bueno, tema aparte, su fanatismo por el fútbol, Leo, yo me imagino que tú pudiste haber tenido grandes conversaciones. Aparte era un langucino, era un tipo que sabía una infinidad de cosas respecto del fútbol y siempre ponía su ojo, o muchas veces ponía el ojo, en esos futbolistas olvidados, los que no entraban a la cancha, los suplentes. Los Hermes Navarro. Hay una cosa muy bonita ahí. Una anécdota, mira. Hicimos típicos concursos de belleza, la Miss Primavera, no sé qué cabeza de pescado habían inventado. ¿Ya? Y a veces una niña jovencita, muy buena moza, se llamaba no sé cuánto de apellido, Posenato. ¿Ya? Y él dice, Posenato, como el central de Unión Española del año 64, de metro, Juan Carlos Posenato, de metro 90. Eres hija de él. ¡Qué grande! Mira, por. Increíble. ¿Te das cuenta? Esas cosas pasaban con él. Claro, cuando le pedía, estábamos conversando con Verne cuando partíamos el programa y yo le comentaba que a mí me llamaba mucho la atención eso que hacía siempre el Eric, que era que le pedía a las personas que deletreara palabras complejas, ¿no? Entonces yo tengo el recuerdo de una vez que le pidió a una persona, no sé si era un hombre o una mujer, que deletreara Neculñir. Era difícil, muy difícil. No me puedo olvidar, o sea, una palabra, un apellido muy difícil de un jugador de Colo-Colo, señero de los 80, qué sé yo, Neculñir, y siempre estaba buscando ese tipo de palabras. Era un tipo que disfrutaba con el lenguaje, que amaba mucho la palabra. Por supuesto, vieron los diálogos que tengo guardados en el WhatsApp, las palabras que usaba, los términos. Un día me dice, te quiero pedir un favor, no me acuerdo qué lo que era, me dice, te quiero caleta, abarca. Y yo le contesto, que yo también te quiero mucho, caleta, Portales, Primera de Chile, y nos fuimos de caleta en caleta. Qué bonito. Oye, qué maravilla. Y sabes qué, yo leo esto, mira, estaba leyendo unas declaraciones de su esposa, de Verónica Fraser, que conversó una vez con la última noticia, bueno, cuando él estaba enfermo todavía, y contaba, bueno, lo triste que era verlo así, que se le hacía difícil hablar, pero mira, yo leo en esto la rebeldía, el antisistema de Eric Polhammer. Dice, llevo 17 años con él y nunca se ha controlado con el doctor. No se hace ningún examen. Si le duele algo, dice que el agua de mar lo soluciona todo. Ni siquiera tiene previsión.
Claro. Sí. ¿Ah? Muy Paul Hammer, ¿no? Muy libre. Sí. Muy libre. La libertad de pensamiento que tenía Eric la tenía también en su vida personal. Claro, claro. ¿Te das cuenta? Entonces, era un tipo extraordinario. Yo tengo una historia, pero mira, yo suelo escribir, hago poesía, pero de manera muy privada. Por supuesto. Y no tengo idea en qué dimensión. ¿Te acuerdas del periodista que descubrió tu lado poeta, Leo? Sí, me acuerdo. El año 2001. Era uno bien bajito, Verne. Algo así, un raro. No, me acuerdo. Verne Nuremberg. Nuremberg. Sí, me acuerdo. Bueno, y él supo de esta actividad mía. ¿Ya? Y un día, sin aviso, yo vivía ahí en la calle Holanda, en un departamento soltero en ese tiempo, y me tocaban el timbre, pero con una violencia. Yo pensé que era un operativo policial, algo así. Y abro la puerta y dice, ¿dónde están? ¿Dónde están los cuadernos? ¿Dónde están? No, pero ¿qué te pasa? Yo quiero ver la poesía. Quiero ver. Y empezó a buscar. No, pero espérate. Ya, toma. Le pasé un blog. Y empezó a leer. No me aceptó té, no me aceptó café, no me aceptó Coca-Cola, nada. Él estaba absorto en la lectura. Y de repente me dice, ya, con te ganaste 20.000 como en el programa. Y me pasa, no te miento, me pasa de su bolsillo físicamente 20 lucas. Toma el poema, arranca la hoja y se va. ¡Antes lo compró! Se lo llevó. Después me mandó una fotocopia, todo el cuento. Y dijo que valía 20.000. Qué maravilla. Qué maravilla. Yo ahí me sentí absolutamente reconocido y creo que todo lo que escribí en mi vida vale de esos 20 lucas. La conversación a esta hora de la tarde con Leo Caprile, dibujando, ¿no?, al infinito Eric Paul Hammer, que nos dejó el día de hoy con 68 años. Ya había estado bastante complicado en el año 2022 a propósito de ese ACV, que lo dejó medio complicado, al menos con un lado de su cuerpo, y luego este cáncer al cerebro, ¿no? Que ya lo pone todo mucho más cuesta arriba para el gran Eric Paul Hammer. Lo vamos a recordar siempre los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, de intercambiar pareceres, percepciones, visiones, locuras, delirios con él. Estará siempre en el corazón, sin duda. Leo, te queremos dar las gracias por esta conversa, por la voluntad de siempre, y bueno, y por darnos tus conceptos respecto al Eric. Sí, todo lo contrario. Recuerden que desde hoy el collar tiene una perla menos. Así es. Tal cual. Un abrazo, muchachos. Un abrazo muy bien, Leo. Al gran Leo Caprile. Chao, hombre de radio, sempiterno, ¿eh? Hombre de radio, de televisión, también exige una cultura. Un tipazo, ¿ah? Bueno para la A toda parrilla, prueba. además. Lo dejamos hasta ahí. Oye,